Lo maté con mis propias manos, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos como arena fina de una playa en Cádiz que nunca volveré a pisar. No fue un arrebato de locura, sino el cierre de un círculo que empezó con una risa compartida en una cena familiar y terminó en un charco de sangre en el sótano de nuestra casa en Madrid. Mi hermano mayor, Javier, el que me juró protección eterna cuando éramos niños huyendo de las peleas de nuestros padres, me miró con ojos de incredulidad mientras yo apretaba el nudo, susurrando, hermano. ¿Por qué? Porque la traición no se lava con lágrimas. Javier, se paga con el mismo veneno que inyectaste en mis venas. Tras graduarme, coloqué discretamente la herencia de mis abuelos de 3 millones en un fideicomiso por precaución. Era el año 2018, y Madrid bullía con el ajetreo de la poscrisis. Rascacielos de cristal en el eje financiero de la Castellana reflejando ambiciones rotas. Y en las tabernas de Malasaña, ecos de flamenco que hablaban de pasiones contenidas. Yo, Alejandro Ruiz, 24 años, licenciado en Derecho por la Complutense, hijo menor de una familia que había escalado desde los olivares andaluces hasta las salas de juntas de empresas inmobiliarias. Mis abuelos, inmigrantes asturianos que construyeron un imperio con ladrillos y astucia, me habían dejado esa fortuna como un escudo invisible contra el mundo. Guárdala, mijo, me dijo mi abuela en su lecho de muerte, con esa voz ronca de quien ha fumado demasiado en las noches de vigilia. La familia es un lobo disfrazado de cordero. Javier, 5 años mayor, era el sol de la casa. Alto, carismático, con esa sonrisa que cerraba tratos millonarios en la empresa familiar, Ruiz Inmuebles. Él manejaba las cuentas, las negociaciones con bancos catalanes y los inversores extranjeros que olían sangre en el mercado post-2008. Yo era el sombra, el que estudiaba hasta el amanecer para no ser devorado. Nuestros padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 16, un viaje a Sevilla para cerrar un trato, una curva traicionera en la A4, y de repente, éramos huérfanos con un legado que pesaba como una losa. Javier se convirtió en mi tutor legal, mi hermano, mi todo. Nosotros contra el mundo, Ale, me decía, pasándome un brazo por los hombros mientras compartíamos un Rioja en el balcón de nuestro ático en Salamanca. Pero la precaución no era perenne y gratuita. En las cenas familiares, notaba las miradas de Javier hacia Elena, mi prometida. Elena Vargas, pelirroja de ojos verdes como el Guadalquivir en primavera, abogada en un bufete de la Gran Vía, la mujer que me hacía creer en finales felices. Nos conocimos en una protesta estudiantil contra la reforma laboral de Rajoy. Ella gritaba consignas con puño alzado. Yo la seguí hasta un bar en Chueca, donde terminamos besándonos bajo la lluvia. 2 años después, planeábamos boda en una finca toledana, con vistas al Tajo. Javier la adulaba. Le regalaba joyas que yo no podía permitirme con mi sueldo de becario. Es lo que hacen los hermanos, decía él. Yo lo creía. Dios, qué ingenuo. El fideicomiso fue idea de mi profesor de fiscalidad, un viejo vasco con bigote espeso que olía a chacoli. Ponlo a tu nombre solo, Alejandro. La sangre no siempre es espesa, a veces, es tóxica. Firmé los papeles en una notaría discreta de la calle Alcalá, lejos de los ojos de Javier. 3 millones en bonos y propiedades seguras, intocables hasta mi muerte o un retiro forzoso. Sentí un alivio culpable, como si traicionara a mi propia sangre al dudar de ella. Esa noche, en la cama con Elena, le conté todo. Ella rió, trazando círculos en mi pecho con el dedo. Eres un romántico paranoico, amor. Javier te adora. Sí, lo adoraba. Hasta que encontré el primer hilo suelto. Fue en una auditoría rutinaria que hice por curiosidad, usando mi exceso como hermano del jefe.
Los libros de Ruiz Inmuebles mostraban deudas ocultas, préstamos de usureros gallegos, propiedades infladas en valor para hipotecas. Javier había estado desviando fondos para un proyecto secreto en la Costa del Sol, un resort de lujo que prometía multiplicar nuestra fortuna. Pero los números no cuadraban, faltaban 200.000 euros que coincidían con una transferencia a una cuenta en Panamá. El beneficiario, Elena Vargas. Mi Elena. El mundo se me vino abajo en esa oficina mal iluminada, con el zumbido del aire acondicionado como un enjambre de dudas. Llamé a Javier esa misma noche. Hermano, ¿qué coño pasa con el dinero? Silencio al otro lado. Luego su risa. Esa risa que ahora me eriza la piel. Es negocio, Ale. Elena y yo. Lo estamos manejando. Únete o quédate atrás. La traición no fue solo dinero, fue un puñal en el corazón. Elena, la que juraba amor eterno bajo las estrellas de la Sierra de Guadarrama, había estado durmiendo con Javier desde hacía meses. Lo supe por un mensaje borrado a medias en su teléfono, esta noche en el hotel. Sin Ale. Te necesito. Y Javier, mi protector, el que me salvó de bullies en el colegio, me había vendido por ambición. Planeaban huir con el dinero del fideicomiso, falsificando mi firma, dejando Ruiz Inmuebles en quiebra y a mí como el tonto de la familia. La furia me consumió como un incendio en los pinares de Castilla. Pero no actuaría ciego. La venganza. Aprendí esa noche frente al espejo roto de mi baño. Es un arte que se pinta con paciencia. Pasaron semanas de fingir normalidad. Sonreía en las cenas. Brindaba por nuestro futuro. Mientras en mi mente tejía la red. Contraté a un detective privado. Un ex policía de Bilbao con cicatrices de ETA en el alma. Para vigilarlos. Fotos llegaron a mi buzón, Javier y Elena en un yate en Marbella. Riendo con champán. Documentos falsos preparados por un notario corrupto en Valencia. El clímax se acercaba, pero yo controlaba el ritmo. Una noche, solo en el ático, abrí el cajón donde guardaba la pistola de mi padre, un recuerdo polvoriento de su juventud en la mili. La limpié, la cargué, y juré que pagarían. No con balas, aún no. Con el peso de su propia culpa. Elena notó algo. Estás distante, Ale, me dijo una tarde en el retiro, mientras paseábamos entre rosales marchitos. La miré a los ojos, esos ojos que una vez me hipnotizaron, y mentí, solo estrés del curro. La besé, saboreando el veneno en sus labios. Javier, por su parte, me presionaba para firmar el fideicomiso. Es por el bien de todos, hermano. Le dije que sí, que lo pensaría. En realidad, modifiqué el fideicomiso con un abogado leal. Cualquier intento de fraude activaría una alarma que alertaría a Hacienda y la Guardia Civil. El lazo se cerraba. El primer golpe lo di sutil. Anónimamente. Envié copias de las fotos a los socios de Javier en la empresa. Rumores corrieron como regatas en la Latina, el jefe folla con la cuñada. Javier palideció en la junta, sudando bajo su traje Armani. Me llamó furioso, esto es obra tuya, cabrón. Negué con una sonrisa. Perenoye, hermano. ¿O es que tienes algo que esconder? Elena, meanwhile, empezó a distanciarse. Excusas de trabajo. Noches en reuniones. Sabía que el miedo los carcomía. Pero el verdadero inicio de mi caída o ascenso, dependiendo de cómo lo mires, fue cuando decidí involucrar a la tercera pieza del tablero, nuestra tía Carmen, la viuda asturiana que administraba las propiedades rurales de la familia en los picos de Europa. Tía Carmen, con sus 70 años y ojos de halcón, había sido la confidente de mi abuela. Le conté todo en una llamada nocturna, voz quebrada por lágrimas fingidas. Tía, me han traicionado. Ayúdame. Ella, con ese acento que cruje como hojarasca,
Respondió, la sangre clama sangre. Mijo. Pero elige bien tu arma. Con su ayuda, transferí parte del fideicomiso a cuentas seguras en Suiza, disfrazadas como inversiones en viñedos gallegos. Javier olió el ratón. Invadió mi oficina un mediodía, papeles en mano. Firma esto ahora o te jodo la vida. Lo miré, calmado, y dije, ya está firmado, hermano. Pero no como crees. Esa noche, la policía allanó su despacho por denuncia anónima de evasión fiscal. Lo detuvieron esposado, gritando mi nombre como una maldición. Elena vino a mí llorando, su maquillaje corrido como lágrimas de arrepentida. Ale, fue un error. Javier me manipuló. La abracé, oliendo su perfume traidor, y susurré, lo sé, mi amor. Lo perdonaremos. Pero en mi bolsillo, el teléfono grababa cada palabra. La venganza no era solo suya, era nuestra. Un tapiz de mentiras que se deshilachaba hilo a hilo. La detención de Javier fue como un terremoto en el núcleo de nuestra familia. Grietas invisibles que se expandían, tragándose lealtades y secretos enterrados. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, parecía conspirar conmigo. Las noticias en el país hablaban de escándalo en el sector inmobiliario. Fotos granuladas de Javier saliendo de comisaría con la cabeza gacha. Yo, el hermano leal, di declaraciones lacónicas a los periodistas en la puerta de la empresa. Confío en la justicia. Somos familia. Dentro, mi corazón latía con un ritmo sádico, saboreando el pánico en sus ojos cuando lo vi por primera vez tras las rejas de Soto del Real. Elena se mudó conmigo esa semana, su equipaje un símbolo de rendición. Necesito tiempo para pensar, dijo, pero sus ojos suplicaban refugio. La instalé en la habitación de invitados, con vistas al Parque del Oeste donde solíamos correr juntos. Noches enteras la consolaba, escuchando sus sollozos sobre cómo Javier la engañó con promesas de lujo. Me dijo que tú eras débil, Ale. Que no merecías el dinero. Cada palabra era un clavo en mi ataúd de resentimiento, pero lo guardaba, puliéndolo como una daga. Hicimos el amor esa primera noche, su cuerpo temblando bajo el mío, y por un instante, dudé. ¿Era esto amor o solo otro acto en mi teatro de venganza? Al amanecer, mientras ella dormía, revisé su teléfono, mensajes borrados a un número desconocido. No le digas nada. El plan B sigue en pie. Tía Carmen llegó de Oviedo en un tren de Renfe que olía a sidra y recuerdos. 68 años, pero con la vigorosidad de una cabra montañesa. Vestida en tuid oscuro y un collar de perlas que mi abuela le regaló. Nos reunimos en la cocina del ático, con vistas a la sierra que se teñía de otoños rojizos. Has hecho bien, Alejandro, dijo, sirviéndome un café solo, negro como mi alma. Ella era el puente a mi pasado inocente. Historias de mis abuelos construyendo cabañas en la nieve. Juramentos de lealtad familiar alrededor de fogatas. Pero incluso ella tenía sombras, viuda joven tras un marido que la dejó endeudada. Había aprendido a sobrevivir mordiendo antes de ser mordida. Javier siempre fue ambicioso. Como su padre. Pero tú tienes el fuego de tu abuela. Úsalo para quemar lo podrido. Con su consejo, expandí la red. Ruiz Inmuebles. Ahora bajo mi gestión provisional. Corté lazos con los inversores dudosos. Vendí el proyecto de Marbella a un competidor barcelonés por una fracción del precio, embolsándome una ganancia limpia que deposité en el fideicomiso. Javier, desde la cárcel, me bombardeaba con cartas, hermano. Es un malentendido. Elena miente, ella planeó todo. Las leía en voz alta para ella, viendo cómo su rostro se crispaba. ¿Ves? Te usa, le decía. Y ella asentía, acurrucándose contra mí. Pero el detective, mi sombra bilbaína,
Me envió un dossier. Elena había contactado a un sicario freelance en las Ramblas de Barcelona. Un marroquí con tatuajes de calaveras. Pagado con fondos desviados. El objetivo, ¿yo? Un accidente de coche. Como el de nuestros padres. El twist me golpeó como un mazazo. No era solo traición romántica. Era un complot para heredar todo. La ira se transformó en algo más oscuro. Un cálculo frío que me mantenía despierto hasta el alba. Caminaba por las calles de Madrid como un fantasma. Gran vía iluminada por carteles de Zara y neón parpadeante. El metro subterráneo zumbando con almas anónimas. En Lavapiés. Compré contactos en el bajo mundo, un traficante de arte falsificado que conocía a jeques rusos. Por 50.000 euros. Un virus digital irrumpió en las cuentas de Elena, revelando transferencias a paraísos fiscales y un testamento falso donde yo moría accidentalmente y ella lo heredaba todo. La confronté una noche de tormenta. Lluvia azotando las ventanas como lágrimas divinas. Dime la verdad, Elena. Querías matarme. Ella se derrumbó. Confesando entre hipos, Javier me obligó. Dijo que eras un estorbo. Pero te amo, Ale. Juro por Dios. La abracé, fingiendo perdón, mientras mi mente trazaba el siguiente movimiento. Liberé a Javier bajo fianza, pagada por mí, con la condición de que viniera a casa para hablar como hermanos. La cena fue un ritual macabro, paella en la mesa de roble. Vino de Ribera del Duero fluyendo como sangre. Él entró encadenado por el orgullo. Elena sirviendo platos con manos temblorosas. Gracias por esto, Ale, murmuró, sentándose frente a mí. Brindamos. Cristales tintineando como cadenas. Hablamos de infancia, el árbol de Navidad en Gijón. Las peleas con primos en las playas de Cantabria. Lágrimas rodaron por su mejilla. Fui un idiota. Perdóname. Pero el perdón era una ilusión. Bajo la mesa. Pulsé un botón en mi teléfono, el jeque activó el virus. Pantallas en la pared cobraron vida con pruebas de emails. Transferencias. El contrato con el sicario. Javier palideció. Elena gritó. Esto es chantaje. Rugió él. Sonreí. No, hermano. Es justicia. Llamé a la policía de nuevo, esta vez. Cargos por intento de asesinato y fraude agravado. Se los llevaron a los dos. Esposas reales ahora. Mientras yo observaba desde el balcón. El viento de la sierra llevando sus maldiciones. Tía Carmen me visitó al día siguiente. Trayendo queso cabrales y una botella de orujo. Has ganado la batalla. Pero la guerra deja cicatrices. Asentí. Pero el vacío en mi pecho crecía. Soñaba con mis padres. Su coche estrellado. Preguntándome si ellos también habían albergado traiciones. Elena me escribió desde la celda: te arrepentirás. Hay más de lo que sabes. Descarté la nota, pero una semilla de duda germinó. El detective llamó: señor Ruiz, hay un nuevo jugador. Su tía Carmen. Ha estado recibiendo pagos de Javier. El mundo se inclinó. Tía Carmen. La confidente. La aliada. Revisé los registros, transferencias sutiles desde cuentas de la familia rural, disfrazadas como mantenimiento de fincas. Ella había estado jugando a dos bandas, filtrando información a Javier por una tajada del pastel. La confronté en su hotel cerca de Atocha, el lobby lleno de turistas catalanes ajenos a mi tormenta. Tía, ¿por qué? Sus ojos, esos ojos de halcón, se endurecieron. Porque la familia es un negocio, mijo. Y tú eras demasiado blando para manejarlo solo. Me tendió un sobre, documentos que probaban que mis abuelos no me habían dejado nada. Era una falsificación mía, orquestada por ella para controlarme. La traición se multiplicaba como un cáncer. Salí de allí aturdido, caminando bajo la lluvia hacia el Manzanares, el río Negro reflejando mis fracturas. La venganza.
que había saboreado como vino dulce. Ahora amargaba como bilis. Llamé a mi contacto en la Guardia Civil. Un viejo amigo de la universidad investiga a Carmen Ruiz. Todo. Pero en el fondo, sabía que esto no acababa. El clímax se avecinaba, no en una celda, sino en las montañas donde todo empezó. Días después, recibí una llamada anónima, voz distorsionada, acento andaluz. Alejandro, si quieres la verdad sobre tus padres, ven a Los Picos. Solo. Era una trampa. Lo sabía. Pero la curiosidad o la locura me impulsó. Empaqué una mochila con la pistola de mi padre, el nudo de soga que usaría después, y partí hacia Oviedo en un ave que rugía como mi conciencia. Elena y Javier en prisión. Tía Carmen bajo vigilancia. Yo, el vengador, corrí hacia mi propia ruina. En el tren, repasé los hilos, la herencia falsa, el complot de asesinato, las mentiras de infancia. ¿Y si yo era el villano? ¿Y si mi paranoia había fabricado monstruos? El paisaje verde de Castilla desfilaba. Pero mi mente era un desierto. Al bajar en la estación, un coche negro me esperaba. Subí, pistola en la guantera, listo para el enfrentamiento. Los picos de Europa se erguían como guardianes ancestrales, picos nevados que cortaban el cielo gris de noviembre. Un laberinto de senderos donde los lobos aullaban verdades que los hombres ignoraban. El coche negro me dejó en un refugio abandonado cerca de Fuente D, el viento silbando promesas de revelaciones. Bajé con la mochila al hombro, el peso de la pistola como un recordatorio de límites cruzados. El aire olía a pino y tierra húmeda, evocando veranos de infancia con mis padres. Acampadas donde Javier y yo competíamos por encender la fogata más alta. Ahora, esa inocencia era ceniza. El sendero ascendía empinado, rocas sueltas crujiendo bajo mis botas. La llamada anónima había sido precisa: sigue el río Kers hasta la cueva de los abuelos. Sudaba pese al frío, el corazón martilleando no solo por el esfuerzo, sino por el terror de lo desconocido. ¿Quién era el nuevo jugador? ¿Un aliado de Javier? ¿Un fantasma de Elena? ¿O el espectro de tía Carmen tejiendo su última telaraña? Paré en una curva para beber agua de la cantimplora. Y allí lo vi, una nota clavada en un árbol. Letra temblorosa: la traición empezó antes de que nacieras. Tus padres no murieron por accidente. El estómago se me revolvió. El accidente de la A4. 2012, un camión perdido control. Impacto frontal. Fuego que consumió el Peugeot 508. La policía lo cerró como imprudencia Bayer. Pero Javier siempre murmuró dudas. Papá era cuidadoso. Algo huele mal. Ahora, en esta montaña hostil, la duda se convertía en certeza. Continué. La cueva emergiendo como una boca negra en la falda rocosa. Dentro, antorchas improvisadas iluminaban paredes grabadas con símbolos celtas, herencia asturiana de mis raíces. Una silueta esperaba en el centro, encapuchada. Voz ronca al hablar: bienvenido, Alejandro. Soy el que tu familia llamó el fantasma. Se quitó la capucha, un hombre de 60. Rostro surcado como corteza de roble. Ojos azules que reconocí de fotos antiguas. Raúl. El socio olvidado de mi padre en Ruiz Inmuebles. El que desapareció tras el accidente con acusaciones de malversación. Tu hermano te mintió desde el principio, dijo, tendiéndome un USB. Mira esto. Pero prepárate, el fuego interior quema. En su portátil viejo, videos granulados, grabaciones de seguridad del 2012. El camión embistiendo no por accidente, sino dirigido. El conductor, un mercenario pagado por Javier. Mi hermano, entonces 22, visible en una reunión previa con Raúl, discutiendo eliminar obstáculos. Motivo: papá descubrió el desvío de fondos para un negocio turbio con mafias rusas en la Costa Brava. Mamá, inocente,
Pagó el precio. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Furia y duelo entrelazados. Javier mató a nuestros padres. Grazné. Raúl asintió. Y planeó lo mismo contigo. Pero yo fui cómplice. Por eso te llamé. Redención. O lo que quede de ella. La revelación me dobló como un junco en vendaval. Salí de la cueva tambaleante, vomitando bilis y recuerdos. Javier no era solo traidor, era un asesino serial de su propia sangre. Corrí down hill, el río Kers rugiendo a mi lado como un coro de condenados. En el refugio, llamé a mi contacto en la Guardia Civil, nuevo cargo, homicidio. Tengo pruebas. Pero Raúl me advirtió, cuidado, chico. Tu tía lo sabía. Ella cubrió huellas por lealtad ciega. De vuelta en Madrid, el ático se sentía como una tumba. Vendí muebles. Doné ropa de Elena a Cáritas en Lavapiés, borrando rastros de su presencia. Las noches las pasaba en bares de Yes en Hazal de Arno. Espera. En Madrid, en Café Central, ahogando el dolor en chinetanics y solos de saxofón que lloraban por mí. Amigos de la universidad, como Pablo el periodista, notaban mi cambio. Ale, pareces un lobo herido. Le conté fragmentos. Y él escribió un artículo anónimo en El Mundo, Sombras en el Imperio Ruiz. El escándalo explotó, acciones de la empresa cayeron. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Javier, desde prisión, exigió verme. Fui a Soto del Real bajo un sol invernal que no calentaba. En la sala de visitas, plexiglas entre nosotros. Su rostro demacrado me miró con odio puro. Me has jodido, Ale. Pero mamá y papá. Fue un accidente. Raúl miente. Mentira tras mentira. Su voz un veneno familiar. Le mostré el USB en mi teléfono, reproduciendo el video. Sus ojos se vidriaron. Era joven, estúpido. Quería salvar la empresa. Golpeé el cristal, mataste a nuestra familia por ladrillos y euros. Los guardias me arrastraron fuera, pero no antes de susurrar, te arrepentirás. Elena tiene un secreto que te destrozará. Elena. Su juicio pendía, pero me pidió una visita. En la cárcel de mujeres en Alcalameco, la encontré pálida, el pelo recogido en un moño deshecho. Ale, escúchame. No todo fue por dinero. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿De quién? Silencio. Luego, tuya. Pero Javier. Él lo sabía, y planeó usarlo para chantajearte. Mentira o verdad, el niño, mi posible hijo, complicaba todo. Lábrase a través de la barrera, lágrimas mezcladas con rabia. Si es mío, lo protegeré. Pero tú pagas por tus pecados. Tía Carmen fue la siguiente. La arrestaron en su finca asturiana, rodeada de vacas lecheras indiferentes. Fui a interrogarla como familia, antes del juicio. En la comisaría de Gijón, con olor a mar y salitre. Me enfrentó sin remordimientos, hice lo que pude por la sangre. Alejandro. Tus abuelos habrían hecho lo mismo. Le mostré las transferencias. Cobraste por traicionarme. Río. Amarga. No traición, supervivencia. Javier me prometió la mitad de la herencia rural. ¿Y tus padres? Yo vi el camión venir. Podría haber avisado, pero callé por él. El círculo se cerraba, pero el fuego interior ardía incontrolable. Regresé a Madrid en un vuelo low cost desde Santander, aterrizando en Barajas con un plan final. Reuní a los socios restantes en la sede de Ruiz Inmuebles, declarando quiebra voluntaria. Empezamos de cero, dije, pero en realidad, transferí los últimos fondos al fideicomiso, dejando la empresa como cascarón vacío. Pablo, mi amigo, me cubrió en la prensa, renacimiento tras la tormenta. Pero el clímax se cernía. Una noche, solo en el ático,
Recibí un paquete, fotos de mí con la pistola, tomadas en Los Picos por Raúl. Una nota, únete a mí o muere. El fantasma no buscaba redención, quería mi imperio. Corrí a su piso en Chamberí, allanando la puerta con una ganzúa comprada en el rastro. Lo encontré con un revólver en mano. Traicionaste a mi padre, grité. Disparamos al unísono. La bala me rozó el hombro. La mía le perforó el muslo. Cayó, gimiendo. Javier me pagó por callar. Pero tú eres peor. Un vengador que se convierte en monstruo. Lo até. Llamé a emergencias anónimamente. ¿Y huí? La sangre en mis manos no era solo metafórica ahora. En el hospital, mientras me cosían, pensé en el niño de Elena. ¿Lo traería al mundo en cadenas? La duda me consumía. Pero el fuego exigía más. El hombro herido era un recordatorio punzante, cada movimiento un latigazo de dolor que me anclaba a la realidad de mis acciones. Madrid, en diciembre. Se vestía de luces navideñas, focos parpadeantes en Puerta del Sol. Villancicos asturianos en las bocas del metro. Pero para mí era un carnaval de hipocresía. Salí del Hospital Gregorio Marañón con vendajes y analgésicos. Directo a un motel cutre en Usera, barrio chino donde los fantasmas se pierden entre kebabs y templos budistas. Allí, en una habitación con olor a humedad y curry, planeé el siguiente paso, el juicio. No como testigo, como verdugo invisible. Elena dio a luz en enero, en la Maternidad de La Paz, bajo vigilancia penitenciaria. Me permitieron visitarla. Un breve respiro en la sala de partos estéril. El bebé, un niño de ojos verdes como los de ella, lloró en mis brazos por primera vez. Llámale Mateo, susurró ella, exhausta, esposada a la cama. Por el que perdona 70 veces 7. Lo sostuve, su calor diminuto perforando mi armadura de hielo. ¿Era mío? Una prueba de ADN. Pedida discretamente a un Leven Vallecas. Confirmó, sí. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. Cuidaré de él, prometí. Pero tú enfrentarás la justicia. El juicio de Javier y Elena fue un circo mediático en los juzgados de San Bernardo. Yo testifiqué. Voz firme recitando hechos, desvíos, complot. El video de Raúl. Javier, en el banquillo, me miró con ojos de perro apaleado. Hermano, miente. Todo es por envidia. El fiscal presentó las pruebas, el juez, un madrileño canoso con gafas de montura fina, frunció el ceño. Tía Carmen, juzgada en paralelo, se declaró culpable a cambio de reducción, colaboré, pero por amor familiar. Sentencias cayeron como guillotinas, Javier. 20 años por homicidio y fraude, Elena. 10 por conspiración. Con libertad condicional postparto, Carmen. 5 años suspendidos por edad. Salí del juzgado nevando. Copos suaves cubriendo la Gran Vía como un sudario. Periodistas me acosaron. Siente alivio. Señor Ruiz. Sonreí para las cámaras. Justicia. No alivio. La familia sangra, pero sobrevive. En privado, el vacío me devoraba. Mateo vivía con una nodriza en un piso seguro en Chamberí, financiado por el fideicomiso. Lo visitaba noches enteras, meciéndolo mientras canturreaba nanas andaluzas que mi madre me cantaba. Duerme, mi rey, que las sombras no te tocan. Pero las sombras me tocaban a mí. Raúl, el fantasma, se recuperó en un hospital de León, pero desapareció antes de que lo interrogaran. Su rastro llevó a un piso franco en Triana, Sevilla, al barrio de flamenco y secretos. Viajé en AVE, el traqueteo del tren un mente hipnótico. Sevilla bullía con ferias de abril pasadas, pero en enero era melancólica. El Guadalquivir perezoso bajo puentes de hierro. Encontré su escondite en un callejón empedrado, puertas grafiteadas con calaveras. Dentro,
Papeles desordenados, diarios confesando su rol en el asesinato de mis padres. Pagado por Javier para encubrir deudas con la camorra napolitana. Alejandro me matará. Garabateaba. Pero él es el verdadero heredero del mal. Lo confronté al atardecer. Sol poniente tiñendo el río de sangre. Termina lo que empezaste. Le dije. Pistola en mano, la misma de mi padre. Raúl, cojeando, se arrodilló. No soy el villano final. Pregúntale a tu abuela en su tumba. Abuela, la que me dejó la herencia. Corrí al cementerio de San Fernando, cruzando el puente Isabel II bajo lluvia torrencial. Su lápida, musgo cubierto, susurraba mentiras. Ordené exhumar el féretro contactos en la diócesis sevillana. Un favor caro. Dentro, no solo huesos, un sobresellado. Dirigido a mí. Querido Alejandro, Silis esto. La familia te ha fallado. La herencia no es dinero, es verdad. Tus abuelos no murieron pobres. Javier falsificó testamentos para controlarlo todo. Y yo. Yo supe del complot contra tus padres y callé, por miedo. Perdóname. Quema esto. La abuela, cómplice pasiva. El fuego interior se apagó un instante, reemplazado por un frío abismal. Todos traidores, en capas de negación. De vuelta en Madrid, el precipicio de la culpa me llamaba. Vendí el ático, mudándome a un loft en Malasaña con Mateo. Días de pañales y biberones. Noches de insomnio donde soñaba con estrangular a Javier de nuevo. Pablo me presentó a una terapeuta, una psicóloga catalana en el Eixample, en Madrid, en un consultorio de la calle Fuencarral. La venganza es un ciclo, Alejandro. Rompe el tuyo. Asentí, pero en sesiones. Mentía, estoy bien. En realidad, planeaba el golpe final. Contacté a un ex socio de Javier en prisión, un vasco rencoroso llamado Iñaki. Por 100.000 del fideicomiso. Organizó visitas no oficiales. Entré en Soto del Real disfrazado de abogado. Corrompí un guardia con billetes. Javier, en su celda gris, me vio y sonrió lobuno. Sabía que vendrías. Lo ataqué con el nudo de soga, lento, susurrando cada traición, padres. Elena, herencia. Siente el peso, hermano. Pero en el último aliento, tosió el niño. No es tuyo. Es mío. Mentira. La prueba de ADN. Duda. Lo solté, jadeando. Y huí. Afuera. Nieve caía como confeti fúnebre. El ciclo giraba. La culpa me hundía. El clímax se rompió como una riada en el Duero, imprevisible, devastadora, arrastrando todo a su paso. Febrero de 2020. Madrid en vilo por rumores de un virus chino. Pero mi pandemia personal eclipsaba al mundo. La confesión de Javier me obsesionaba. Repetí la prueba de ADN con muestras frescas de Mateo, un mechón de pelo robado durante una visita. Resultado, 99.9% mío. Mentira suya. Desesperada. Pero el daño estaba hecho, paranoia que me hacía mirar a mi hijo con sospecha. Sus balbuceos como códigos cifrados. Tía Carmen, en libertad condicional, me citó en una sidrería de Asturias, cerca de su finca. Viajé en coche. La A66 serpenteando entre valles verdes que ocultaban abismos. Ella esperaba en una mesa de madera, escanciando sidra con manos artríticas. Siéntate, mijo. Hora de verdades sin filtros. Confesó todo, abuela si sabía del complot automovilístico, y ella cubrió por Javier porque él era el fuerte, el heredero natural. Tú eras el soñador, Alejandro. Peligroso en un mundo de tiburones. Le pregunté por Raúl. El fantasma es tu medio hermano. Hijo bastardo de papá con una amante gallega. Javier lo usó como peón. El mundo se fracturó de nuevo. ¿Medio hermano? Papá.
El intocable. Con secretos en puertos de Vigo. Carmen me dio una dirección, un bar en A Coruña. Frecuentado por marineros. Conduje toda la noche. Lluvia gallega azotando el parabrisas como lágrimas de sirena. En el bar. Humo de tabaco y olor a pulpo a acentuada feira. Encontré a Raúl bebiendo orujo solo. Sabía que vendrías. Gruñó. Cicatriz fresca en la pierna. Disparamos palabras primero, confirmación de su paternidad. Odio por Javier que nos unía como lazos de sangre impura. Él nos robó todo. Dijo. Pero tú, vengador, ¿qué queda de ti? Aliados improbables. Planeamos el asalto final a Javier. No muerte, peor. Usando contactos de Raúl en el bajo mundo portuario. Filtramos pruebas al fiscal, lazos con la mafia rusa. Envíos de dinero sucio a través de contenedores en Bilbao. La prensa estalló del país tituló El Imperio Caído, delito organizado en la sangre Ruiz. Javier, en aislamiento. Se quebró, intentó suicidio con sábanas rasgadas. Carta suicida culpándome, Alejandro me mató con su odio. Elena, en su celda. Dio a luz a la verdad, me escribió confesando que el embarazo fue planeado con Javier para atarme. Pero el niño era mío por error en una noche de arrepentimiento. Te amé de verdad, Ale. Pero el miedo nos devoró. Pedí clemencia para ella en apelación, testificando su coerción. Redujeron su pena a 5 años. La visité con Mateo, sus ojos se llenaron al verlo gatear. Es perfecto, murmuró. Por primera vez, el perdón asomó, tenue como un amanecer en la sierra. Pero el clímax verdadero fue en la finca familiar en Toledo, donde planeábamos la boda hace años. Reuní a todos los usecos, cenizas de mis padres esparcidas en el jardín, fotos de abuela en la chimenea, Mateo durmiendo en su cuna. Javier, transferido por razones médicas, esposado bajo guardia. Lo enfrenté en el salón principal, vistas al Tajo dorado por el sol poniente. Esto acaba aquí, dije. Él, demacrado, río hueco. Nunca acaba, hermano. Somos espejos rotos. Activé la grabadora, su confesión final. Voz quebrada admitiendo el asesinato de padres. El complot contra mí. Las falsificaciones. Por poder. Por miedo a ser nada. Lo transmití en vivo a la Guardia Civil vía app segura. Sirenas hallaron en la distancia. Lo esposaron de nuevo. Pero no antes de su twist final. Raúl no es medio hermano. Es el asesino real. Pagado por abuela para silenciar a papá, que la engañaba. El suelo se abrió. Abuela, la santa, orquestadora. Carmen lo confirmó por teléfono, sí. Ella mandó el camión. Por venganza propia. El fuego interior explotó, corría al jardín, pistola en mano, disparando al aire hasta vaciar el cargador. Guardias me redujeron. Pero Raúl llegó tarde, apareció en la puerta. Revólver alzado. ¿Por la familia? Gritó, apuntando a Javier. Disparó. Bala perdida rozó mi brazo. Caos, tiros cruzados. Javier herido en el hombro el karma. Raúl abatido por la policía. Y así en la hierba. Sangre mía y ajena mezclada. Mateo llorando en brazos de una niñera. Elena, alertada. Gritó desde su coche Alejandro. El precipicio cedió. Caí en oscuridad. Susurros de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Desperté en hospital. Mateo a mi lado. Noticias, Javier. Cadena perpetua. Abuelas secrets expuestos en juicio póstumo simbólico. Raúl muerto. Su redención en balas. Las cenizas de la familia Ruiz se asentaron como nieve sucia en las calles de Madrid post-invierno, cubriendo ruinas con una promesa ilusoria de olvido. Marzo de 2020. El mundo se confinaba por COVID, pero yo salí del hospital con muletas y un veredicto interno: sobrevivir. No solo vengar. Mateo. 4 meses. Me sonreía con dientes incipientes.
ignorante de las tormentas que lo concibieron. Lo llevé a un piso modesto en Lavapiés, barrio de multiculturalidad cruda donde grafitis proclamaban no al olvido. Allí, entre olores de tajine y tortilla, empecé de cero, freelance en derecho penal, defendiendo a los traicionados como yo. Elena salió en condicional en junio. Tobillo electrónico como grillete moderno. La encontré en un café de la Latina. Mesas al aire libre bajo toldos rayados. He cambiado, dijo, manos temblorosas sobre un cortado. Hablamos horas, su juventud marcada por un padre ausente, la ambición que Javier avivó como llama en pólvora. Te traicioné por vacío, Ale. Pero Mateo. Él es nuestra redención. Dudé. Pero el niño la necesitaba. Compartimos custodia. Noches alternas donde le leía cuentos de Lorca. Su risa disipando fantasmas. Javier pudrió en Black Beach. Melilla en penitenciaría de máxima seguridad. Arena y mar como ironía para un hombre de ciudades. Me escribió una vez, perdóname, hermano. El odio nos consumió a ambos. Quemé la carta en una fogata solitaria en la casa de campo. Chispas subiendo como almas liberadas. Tía Carmen murió en su finca asturiana. Infarto silencioso. Su testamento me dejó las tierras. Con nota, usa la tierra para sanar, no para enterrar. Vendí parcelas, financiando una fundación para huérfanos de traiciones familiares, voces olvidadas. Inspirada en mis padres. Raúl's muerte cerró un capítulo, su cuerpo repatriado a Galicia. Entierro anónimo. En su diario, encontrado por la policía, escribió: Alejandro es el espejo que temo, vengador que se pierde en la venganza. Verdad cruda. En terapia ahora sincera, con la catalana vía Zoom. Desentrañé capas, mi perenoia alimentada por infancia de silencios. El fideicomiso como escudo contra abandono. La venganza fue tu armadura, dijo ella. Quítatela. Respira. El renacer fue Creyuel, como viñedos en La Rioja despertando primavera. Con Elena, reconstruimos cenas en tabernas de Chueca, paseos con Mateo por el Retiro donde patos nadaban indiferentes. Una noche, bajo estrellas filtradas por contaminación lumínica, le propuse, empecemos sin sombras. Ella lloró, asintiendo. Nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Solo nosotros tres. Anillos de plata asturiana grabados de las cenizas. Ruiz Inmuebles renació como cooperativa, socios ex-empleados. Proyectos éticos en vivienda social para inmigrantes en Vallecas. Yo, accionista minoritario, observaba desde la junta. Ya no lobo, sino pastor. Pablo escribió mi historia en un libro, Sangre en las venas rotas. Best se le quedó ganancias a la fundación. Lectores escribían, me salvaste de mi propia traición. Pero las consecuencias perduraban, irreversibles. Cicatrices en el hombro dolían en tormentas, sueños donde estrangulaba a Javier me despertaban sudando. Mateo creció preguntando por tío Javier. Y yo contaba verdades editadas, estuvo perdido. Pero encontró su camino. Elena y yo discutíamos en susurros, ¿contar todo algún día? La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un río subterráneo. Pero el amor frágil, real lo contenía. Años después, en 2025, visité la tumba de mis padres en el cementerio de la Almudena. Mateo de 5 años tirando flores silvestres. Papá, ¿por qué la familia duele tanto? Lo abracé. Porque amamos profundo, hijo. Y el amor deja marcas. Javier murió en prisión de cáncer. 2023, su última carta pedía perdón para Mateo. La leí en voz alta a Elena. Lágrimas compartidas. Descansa. Susurré al viento. Hoy, en nuestro hogar en las afueras, un chalet modesto con jardín de olivos recordando abuelos. Escribo esto como catarsis. La venganza me dio justicia, pero la pérdida me dio sabiduría. Somos rotos, sí, pero en las grietas crece la luz.
Sangre en las venas rotas. Pero latiendo aún. Por Mateo. Por Elena. Por mí, renacemos. Fin.